arrestos ya, y entonces al escucharlo a usted, pues primero se sustenta el hecho de que hay otros militares más inconformes también al igual que usted. Esto pudiera justificar una ola de próximos arrestos, tal vez. Por el otro lado, el hecho de que usted aparezca de esta forma tan espontánea, pues para algunos levanta suspicacia. Yo le digo, ¿cuál es la garantía de que no es esto un plan precisamente de gobierno para poder justificar acciones hacia el interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo usted nos puede convencer o probar que es algo auténtico y que no es un tras bambalinas planeado con otra intención? Amigo Fernando, mire, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo ya 10 años oponiéndome, viendo situaciones irregulares donde se ha desprestigiado a la Fuerza Armada y oponiéndome a esto, pues incluso desde los lemas hasta las aberraciones en las que nos comprometen actualmente con los grupos terroristas urbanos que operan a favor del gobierno. Y esa posición que he tenido me ha llevado a estar en cargos que nadie desea, cargos en cárceles, en fronteras, en los sitios más remotos. Y aparte de eso, en el año 2008 se me acusó de una supuesta conspiración, estuve detenido ilegítimamente en la Dirección de Inteligencia Militar. Sí. Ya yo tengo todo un historial de rebeldía ante el gobierno. Y no ante el gobierno, ante las cosas que hace el gobierno, porque uno no se revela ante un gobierno. Sí, o sea que no sería nada nuevo, es decir, ya hay una historia que sustenta de hecho, lo que ocurre hoy. Yo tengo 2 años de retardo en el grado, Fernando, y los retardos generalmente son por oficiales que cometen faltas, porque no tienen una conducta pegada a la forma. Y mi retardo, mi hoja de retardo lo especifica, dice que es porque soy amigo de otro capitán que se opuso también al régimen y porque estuve siendo investigado en la DIN por estos casos. O sea que realmente no tengo por qué mentirle al pueblo. Y lo hago de convicción, de corazón. Y aquí hay algo muy importante. Voy a hacerle una pregunta, sé que es difícil, pero cuando habla usted precisamente de que no está de acuerdo con muchas de las acciones, y yo le pregunto, ¿en alguna acción a usted le dieron una orden y dijo, esto no me parece? ¿Cuál de todas esas órdenes fue la que tal vez lo acabó de convencer para estar en contra de cómo se está manejando el gobierno con la Fuerza Armada? ¿Qué pasó? ¿Qué orden le dieron? ¿Qué momento fue donde usted dijo, esto es el colmo, no más? ¿Qué pasó? Mire, a mí me envían en el año 2010 al puesto más recóndito que puede tener un capitán antiguo de la Guardia Nacional en San Fernando de Atabapo, en Amazonas, frontera con Colombia. Y cuando llego allí, bueno, me dicen que es algo tranquilo, pues que no hay mucho problema. Y comienzo a descubrir una serie de eventos e irregularidades donde los actores principales eran la guerrilla colombiana. Sigo las investigaciones y me doy cuenta de que están operando libremente en el territorio nacional, que amedrentan a las comunidades indígenas, que tienen bajo acoso a la población. Y bueno, comienzo a hacer mi trabajo, el desmantelamiento de campamentos, se encuentra droga, armamento. Y es cuando yo comienzo a emitir informes al comando superior y veo que no se nos hace caso. Y eso realmente te desmoraliza y te dice, bueno, mira, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir violación de soberanía? Que llegues a un puesto, a un CDI, un centro de atención médica del venezolano, y entonces llega y la directora es una señora cubana, que yo agradecido, muchos de esos médicos lo hacen con todo el amor, con todo el cariño, yo les agradezco, porque yo sé que ellos, al igual que yo, no representan a su gobierno necesariamente. Entonces, pero no es posible que la directora sea una cubana habiendo un personal venezolano. Entonces, este tipo de cosas, la injerencia de cubanos en la dirección de extranjería, donde también trabajé, la cedulación a colombianos, a hermanos, no a los hermanos colombianos buenos que vienen a Venezuela a trabajar y a surgir, sino a gente que anda en malas andanzas y que de repente se le dan cédulas de identidad de manera ilegal, son personas que están solicitadas, vinculadas al narcotráfico, a la guerrilla. Todo este cúmulo de cosas te dicen, oye, no más. Entonces ya cuando comienzas a ver los eventos que están ocurriendo desde hace 80 días, muerte, secuestran a un compañero tuyo, funcionarios de la DIN lo secuestran, se lo llevan, lo torturan y después le dicen estás preso,
cuando comienzas a ver que matan a los estudiantes, y después cuando comienzas a ver a tus propios que los matan, cuando hablas con tus guardias te dicen, no, es que no fue que lo mató una manifestación, es que lo mataron del colectivo. Entonces, este tipo de cosas... Capitán de la Guardia Nacional que está en contra del gobierno. Algo tengo que hacer, no sé, pero algo tengo que hacer. Escucha. Un eco y te encuentras entonces con gente que piensa igual que tú. Déjeme marcar una pausa para regresar con usted, capitán, y la pregunta que dejo en la mesa. Gente que piensa igual que tú. Son muchos los que piensan igual que usted. Pronostica una posible sublevación por esta inconformidad. Me lo dice después de la pausa. Regreso entonces con esta entrevista exclusiva con el capitán Juan Carlos Aguaripano. Pero antes la invitación, facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN es la página, y el Twitter, estoy leyéndolos y están integrados algunos de los comentarios, @FDelRincónCNN en Twitter, @FDelRincónCNN, la etiqueta de esta noche es ConcluGNB. Hay suficiente razón para romper el silencio, para reunirse como lo vienen haciendo nuestros compañeros de armas, para buscar soluciones constitucionales de cara a la... Ya regresamos con esta entrevista exclusiva. El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Venezuela, ¿rompa filas? Conclusiones es patrocinado por Orbis. Cuando cambias la vida de los demás, la tuya cambia. Orbis, cambiamos tu mundo. Cuando cambias la vida de los demás, la tuya cambia. Orbis, cambiamos tu mundo. Me detectaron escoliosis a los 4 años. Ahí nació la Carolina Nadal. Hoy soy atleta Ironman. Es lo que quiero. Es el resultado de una gran disciplina. Aprender a superar el dolor y confiar en quienes creen en mí. Para apoyar al panameño que lucha, nace la Regional de Seguros, una empresa que cree en los que sueñan en grande y tienen el valor para alcanzarlos. La Regional de Seguros, conecta con tus sueños. Además, actúo en los comerciales, soy el fundador de Open English. Marina estudió en varias escuelas tradicionales. Pero a la hora de hablar, ahora Marina estudia con clases online, cuando quiere y donde quiere. Con más de 50.000 estudiantes, en Open English pensamos en todo. Great pronunciation, Marina. Bueno, en casi todo. OpenEnglish.com. Clases en vivo, 24 horas al día. El próximo cara. El humorista y cantante venezolano Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, y la escritora argentina Ana von Braun y sus nuevos proyectos. Cara. Mañana en CNN. Vive la noticia. Parece el secreto. Sabroso. Sencillamente, su preparación. Y es que en Natural se esfuerzan por envasar el mejor néctar de fruta fresca, logrando que su sabor sea por eso, cada gota de Natural es una gota de placer. Si eres fanático de las artes marciales mixtas, no pierdas la oportunidad de adquirir un UFC Network. Más peleas, más adrenalina, más acción, más UFC Network. Y si resides en la zona metropolitana del país, vive la Ultimate Fighting Championship como nunca antes en alta definición. Suscríbete ya por tan solo 72 bolívares mensuales. UFC Network, solo Inter podía hacerlo. Si lo que quieres es entretenimiento. En La Habana somos CNN.
capitán, me dice que hay muchos que piensan igual que usted. Cuando me dice muchos, ¿cuántos son muchos dentro de la estructura de la Fuerza Armada? Y la segunda pregunta que No lo puedo decir. ¿qué tan fuerte es esta inconformidad? ¿Pudiera pensarse en una sublevación hacia el futuro? Fernando, yo en ningún momento, debo aclarar, he llamado a una sublevación ni a un golpe de Estado. Eso no lo puedo decir. Fui enfático en decir que el golpe lo venía dando las políticas de gobierno al venezolano, a la moneda, al estómago de cada venezolano, con la escasez y con la inseguridad. O sea, yo lo que estoy llamando es a una reflexión por parte de aquellos que pueden intervenir en un momento determinado con las autoridades y decir, mire señores, hasta aquí, o usted de verdad debe entregar, o usted debe abandonar el cargo, porque el país y el bien común están por encima de las apetencias particulares de un partido. Mr. Donkey. Yo, en cuanto a la pregunta, que si son muchos los que piensan igual que yo, cuando uno hace la estadística, cuando comparte con los compañeros de armas, te das cuenta que de cada 10 compañeros, 8 manifiestan esa inconformidad, pero la manifiestan con mucho miedo, con mucho temor, porque están sometidos a cualquier tipo de presiones, castigos, retaliaciones. De cada 10, perdón que lo interrumpa, de cada 10, 8, eso es elevadísimo. Ahora, cuando habla de la infiltración de agentes cubanos hacia el interior de las fuerzas militares, dígame una cosa, ¿se detiene en hacer lo que usted ha hecho o a manifestar su inconformidad porque hay altos mandos de otro país, de Cuba, por ejemplo? ¿O por qué se frenan si son tantos los que me dice usted? Fernando, mira, es que no debe sorprenderte, porque el militar venezolano es como cualquier ciudadano. El militar venezolano también sufre de la escasez, sufre de que el poder adquisitivo es sumamente bajo y no le alcanza para cubrir los gastos de sus hijos, los gastos de su esposa, los gastos de la familia. El militar venezolano también sufre la inseguridad, los atracan, los roban, los matan a diario. Entonces, no es de extrañarse que también dentro de la Fuerza Armada haya esa inconformidad. Ahora, de disponerse a hacer algo, a manifestarse, a fijar una posición como la que me tocó hacerlo a mí, bueno, muchos están dispuestos, pero es claro y es evidente que dentro de la estructura armada ellos no se pueden manifestar porque de una vez los neutralizan, porque también hay un 1% que ejerce funciones de inteligencia y que delatan cualquier movimiento, cualquier actitud contraria a los intereses del régimen. Lo triste es que los intereses del régimen parecieran estar regidos y guiados por los intereses castrocomunistas y no de verdad los intereses de la República o venezolanos. Entonces eso es lo que está pasando en la Fuerza Armada, pero la inconformidad está. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, o sea, depende de las circunstancias, del momento. Se estaban dando unas circunstancias y un momento que pudo haber desembocado en un pronunciamiento militar y una postura militar para que el gobierno depusiera la actitud. O sea que en algún momento sí hubo, como había dicho el presidente Nicolás Maduro, algún intento de organizar un golpe de Estado. Usted todavía estaba en ese momento dentro de las filas. ¿Hubo en realidad un intento de armar algo para formar un golpe de Estado o no? Mira, yo digo en mi mensaje que no es 1, ni 2, ni 3 grupos. Yo por mi cuenta estaba buscando, porque nosotros no nos graduamos de conspiradores, nosotros nos graduamos de militares y obedecemos órdenes. Entonces, las circunstancias del país te llevan a buscar opciones a las que no estás acostumbrado. Entonces, yo por mi cuenta andaba buscando y me encuentro con grupos de inconformes dentro de las Fuerzas Armadas, y es posible que de alguno de esos grupos saliera alguna manifestación militar en contra del gobierno. Claro, es muy factible. Es muy factible, pero bueno, no está, lo aclaro porque también no se trata de llevar los extremos, no está haciendo el llamado el capitán Caguaripano. Yo me tengo que ir, se nos ha ido el tiempo, pero le hago una pregunta, respóndame breve y lo más concreto que pueda. Con este llamado a la reflexión, ¿qué espera usted del mismo? ¿Qué espera que ocurra ahora que salió usted a hablar? ¿Qué le gustaría que ocurriera? Fernando, mira, me gustaría que mi pueblo jamás renuncie a sus derechos. Ni mi pueblo en uniforme, ni el pueblo que está en la calle, para que no seamos esclavos de esa renuncia después eternamente. Que las autoridades reflexionen y enmienden sus errores y si es necesario se aparten para que den oportunidad a nuevas vertientes. Que los políticos hagan de lado cualquier apetencia particular e interpreten ese pueblo que está en las calles y esos estudiantes que están en las calles.
y que los abusos y las humillaciones sean, Fernando, un recuerdo del pasado que no se repita jamás en mi país. Yo le digo a mi país que tengamos fe, que pronto vamos a abrazarnos como hermanos, sin diferencias políticas, y que bueno, el guerrero, como dice la Biblia, el guerrero ensilla el caballo para la batalla y Jehová concede la victoria. Fe y oración en Venezuela, eso es lo que es mi mensaje para Venezuela. Capitán, muchísimas gracias por esta entrevista, por la confianza, por la deferencia aquí con conclusiones. Se le agradece mucho el haber accedido a esto desde la clandestinidad. Muy amable. Gracias, Fernando. Dios te bendiga. Gracias, buenas noches. Muy amable, igualmente. Hago una pausa, regreso. Escuchaba usted al capitán Juan Carlos Cagualpán. Ya regreso.